Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cari. Buenos días a todos. Hola, buenos días, Eric. Buenos días a todos. En espera de que se encuentren muy bien, vamos dando lo que es inicio para iniciar tempranito. El día de hoy tenemos nuestra nuevamente charla mensual con el maestro Eric Hopper. Bienvenido. Muchas gracias, Cari. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de ahora vamos a platicar un poco en cuanto a un criterio, una jurisprudencia, que justamente fue publicado por la segunda sala en el mes de julio. Este criterio básicamente cierra la posibilidad de poder solicitar nuevamente en devolución tu saldo a favor, ¿sí? Entendamos que el contexto, pues, es sumamente preocupante, puesto que le quita básicamente el derecho al contribuyente de poder insistir respecto a aquellas cantidades que por derecho tiene el contribuyente a que se le devuelvan, ¿sí? Palabras más, palabras menos, estamos ante un contexto en donde la autoridad no te estaría regresando tu saldo a favor, ¿sí? Partiendo de diversos supuestos, ¿sí? De igual forma, abre la posibilidad, o más bien la necesidad, ¿sí? De que el contribuyente se vea obligado siempre a tener que acudir a el juicio contencioso administrativo o, en su defecto, al recurso de revocación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de manera obligatoria el contribuyente tiene que ir a pelearse en contra de la autoridad ante una negativa de su saldo a favor, ¿sí? Cualquier duda, por favor, con toda confianza, me interrumpen, no puedo ver quién levanta la manita, son muchos, pero aquí estoy yo, y con toda confianza, pues me interrumpen, pues solo de manera ordenada, si es que alguien está realizando algún tipo de pregunta o algún tipo de consulta. Sí, voy a, voy a mostrarles un pequeño material que decidí hacer para esta charla, ¿sí? Esperando que pueda abrir un poquito más el escenario, que podamos entender. No sé si la mayoría de los participantes son contadores, son abogados. Yo soy abogado. Básicamente, a mí me llegan los temas justamente para cuestiones de asesoría o, en su defecto, para irme directamente al aspecto contencioso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En mi caso, llega el contribuyente y me dice, oiga, licenciado, pues es que tengo un saldo a favor y la autoridad no me lo quiere devolver, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué hacemos, no? En el caso de los contadores, en la mayoría de las ocasiones es el filtro anterior, ¿sí? A ellos prácticamente es a quien se le encarga la devolución y, bueno, el contador se encarga de armar todo el tema del ofrecimiento de pruebas, de la materialidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablo de ofrecimiento de pruebas, materialidad, etcétera, etcétera? Que me imagino que están relacionados con estos conceptos. Porque, bueno, sabemos que básicamente del 2019 a la fecha hemos alcanzado a percibir un escenario en cuanto a que la autoridad genera resistencia para devolverte las cantidades de dinero, ¿sí? ¿A qué me refiero con esa resistencia? Pues que en muchas ocasiones te solicita incluso documentación comprobatoria que incluso es innecesaria, que incluso no es idónea para poder acreditar que efectivamente se generó ese IVA, ¿sí? O que efectivamente se generó esa deducción, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí se convierte en todo un galimatías, ¿sí? Y se convierte en toda una
en un proceso sumamente estresante, puesto que la autoridad va generando y va cerrando ese círculo y esa posibilidad de poder acreditar efectivamente ese saldo a favor, ¿sí? Ya hay tesis y ya hay criterios en donde sí le advierten a la autoridad administrativa, en este caso al SAT, en cuanto a que los requerimientos de autoridad tienen que ser suficientes, idóneos, pero no innecesarios, ¿sí? De nada sirve que le solicites al contribuyente documentación que materialmente sabemos, uno, que no es necesario, ¿sí? Y dos, que no tiene ninguna necesidad, ¿sí? Puesto que no, mm, no genera ninguna certeza respecto al aspecto sustancial por el cual se está dando esta devolución, ¿sí? A manera de ejemplo, eh, recuerdo por ahí un contribuyente que estaba solicitando sus respectivas devoluciones y fueron rechazadas, puesto que no tenía licencia municipal. Entonces, como podemos advertir, la autoridad con el objeto justamente de no regresar el dinero, este, pues hace requerimientos de información completamente innecesarios, ¿sí? Pero esto no es todo. Esa era la forma justamente de provocar que el contribuyente, pues definitivamente incurriera, ¿sí? En el famoso desistimiento previsto en el 22 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Al punto en el que cuando se permitía que volvieras a solicitar tu devolución por más de una ocasión, ¿sí? Entonces llegar al punto de que te prescribiera tu derecho a poder solicitar esa devolución, que recordemos que en términos del Código Fiscal de la Federación tenemos un plazo de 5 años, ¿sí? Entonces, claro que todo esto tiene una razón y tiene un motivo, ¿no? Por parte del contribuyente, acordémonos que por allá del eh, 2009, 2002, por aquellas fechas, ¿sí? Había justamente muchos factureros que generaban su saldo a favor, ¿sí? Y después lo solicitaban en devolución. Entonces, evidentemente esto produjo una afectación al erario, ¿sí? Y bueno, pues ¿qué hace la autoridad? Va poniendo estos respectivos candados. Sí existe un motivo, ¿no? De todo esto. Pero, pues, no todos son factureros, ¿sí? Y no todos han actuado de manera indebida, este, para temas de devoluciones. Ahorita estamos en presencia de devoluciones que están siendo negadas a personas físicas, ¿sí? Asalariados que solicitaron su devolución automática y que están siendo cuestionadas porque, bueno, pues a lo mejor el fisco duda que efectivamente se haya dado esa prestación de servicios médicos, ¿sí? Y requieren la receta, el título de médico de la persona que prestó este servicio médico, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, lo que siempre he dicho, ¿no? Se genera una relación entre el fisco y el contribuyente, ¿sí? Pues sumamente ríspida, ¿no? Sumamente tensa. Y bueno, por unos salen perdiendo todos. ¿Me explicó? Voy a compartir este pequeño material que diseñé, ¿sí? Para ir platicando a detalle precisamente esta jurisprudencia que salió. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla?
Ya se ve. Perfecto. Ok, básicamente la jurisprudencia a la que estoy haciendo alusión, sí, es la 32 diagonal 2025. Esta jurisprudencia sale publicada por ahí del mes de julio. Bueno, estarán de acuerdo que pues, básicamente es totalmente reciente. Y el rubro de esta jurisprudencia, pues básicamente es el siguiente, ¿no? Le voy a dar lectura. Solicitud de devolución de saldo a favor. Fíjense bien, ¿eh? Si la persona contribuyente no impugna la resolución que la niega por cuestiones formales, no puede presentarla nuevamente, ¿sí? ¿Cuáles fueron los hechos que dieron sustento a esta jurisprudencia? Le voy a dar lectura brevemente, ¿eh? Deriva de una contradicción de criterios, ¿sí? Y señala lo siguiente: los órganos contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la posibilidad de que la persona contribuyente que no impugnó la resolución de la autoridad fiscal que negó la devolución de saldo a favor por cuestiones formales pueda presentar una nueva solicitud, ojo, subsanando los elementos omitidos y aportados nuevos y aportando nuevos, ¿sí? ¿Cuál fue el criterio jurídico que sostiene la segunda sala? Dice, la segunda sala de la Suprema Corte determina que no es viable presentar una nueva solicitud de devolución de saldo a favor cuando la autoridad fiscal negó total o parcialmente la primera por cuestiones formales y esa determinación no fue impugnada, ¿correcto? Ok. ¿Bajo qué justificación se da este criterio por parte de la segunda sala? Te dice lo siguiente: el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento para que la autoridad se pronuncie sobre las solicitudes de devolución de saldo a favor una vez requeridos la información y los documentos necesarios. Si la autoridad niega la solicitud por cuestiones formales, el contribuyente puede controvertir esa decisión. De no hacerlo, no puede solicitar nuevamente la devolución, subsanando las deficiencias, información y documentos o agregando nuevos. Si bien existe el deber de la autoridad de devolver las cantidades pagadas indebidamente, que a su vez conlleva el derecho a solicitar la devolución a través del mecanismo correspondiente, si no la autoriza por existir vicios formales, el contribuyente debe agotar los recursos administrativos o bien acudir al juicio contencioso administrativo. No agotarlos no implica una nueva oportunidad para solicitar la devolución, pues la autoridad ya emitió una determinación que solo puede variar a través de una resolución judicial o administrativa. Estimar lo contrario atentaría contra el principio de seguridad jurídica, pues permitiría al contribuyente subsanar o incluso mejorar la solicitud inicial sin haber agotado en su totalidad el procedimiento para obtener la devolución de saldo a favor. Bien, como ustedes pueden ver, básicamente, vuelvo a repetirlo, esta jurisprudencia provoca que cuando la solicitud de devolución haya sido negada por cuestiones de forma, ya no se puede volver a solicitar. ¿Qué era lo que en la práctica, sí? ¿Qué era lo que en la práctica se hacía? Pues bueno, me rechazaban la devolución y de manera posterior el contador se encargaba de presentar una complementaria, y entonces esta complementaria lo que hacía era dar nuevamente la pauta para poder solicitar este nuevo saldo a favor, ¿sí? Actualmente, bajo la existencia de esta jurisprudencia, ya no es viable hacer eso, ¿sí? Ahora bien, sería importante determinar o entender
cuando es una cuestión de forma, ¿sí? Y la cuestión de forma, pues es bien sencilla, ¿sí? La cuestión de forma radica, ¿sí? Cuando existen aspectos que no afectan al tema sustancial, ¿sí? De lo que está dando motivo a la devolución. Voy a ser un poquito más claro, ¿sí? Una cuestión de forma pudiera consistir en no haber cumplido de manera total un requerimiento, en no haber enviado un anexo requerido, en entregar un archivo incompleto, la falta de materialidad de documentos, de pruebas, un contrato, documentos que literalmente la autoridad te pudiera llegar a requerir tanto en el primer requerimiento que te señala el 22 del código como en el segundo, ¿sí? Un error, cualquier aspecto que oscile en estos ejemplos que yo ahorita les estoy comentando, puede provocar que la devolución sea completamente, sea negada por una cuestión de forma. Si quieren hacer alguna pregunta, adelante, ¿eh? Entonces, eh, eh, y entonces entender, ¿sí? Que la cuestión de forma, pues, puede ser muy ambigua, o muy abierta, que pueden existir un abanico completo, considerando entonces que la autoridad en muchas ocasiones lo que hace es saturarte de ese requerimiento de información, de documentación, y que seguramente en uno te vas a equivocar. ¿Me explicó? Y antes, bajo este supuesto que les estoy planteando, no importaba. Tenías tú la posibilidad de poder presentarla nuevamente. Ahorita en la actualidad, ya no, derivado de la existencia de este requerimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el contribuyente? Inmediatamente irse a defender. Irse a defender en contra de esa resolución administrativa, ¿sí? Que definitivamente está lesionando sus derechos. Ahora, ¿alguna pregunta? No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Roberto, soy contador, tengo mi despacho. El detalle ahí en los requerimientos, pues uno trata de mandar la mayor información posible que cree uno que con eso puede uno solventar esos pergaminos que nos mandan de requerimientos. Pero pues Totalmente. no nos olvidemos que quien los revisa el auditor, pues va a estar a su consideración. Y si él dice, esto no me convence, pues ahí vamos a tener un problema, ¿verdad? Porque realmente creo que el auditor está revisando nuestro requerimiento. Vamos a estar a expensas de sus criterios. Porque no hay que olvidar también que muchos requerimientos están mal elaborados. Nos mandan RFCs de otros clientes porque yo he visto la mala práctica que tienen de copiar y pegar y nos mandan información de otros contribuyentes. Entonces, les va a contestar uno que ese punto no aplica porque no es un RFC del contribuyente del cual estamos pidiendo la devolución. Entonces, creo que ese sí va a ser, a mi criterio, un problema de que no sabemos si lo que nosotros mandamos, que para nosotros es suficiente, para ellos no. Totalmente de acuerdo, y es justamente lo que vengo ahorita externándoles. La autoridad, con el objeto, en algunas ocasiones, digo, no quiero señalar ese dolo por parte de la autoridad de no querer devolver. Pero ¿cuál es el motivo entonces de que requieran información completamente innecesaria? Claro, si es una Ah, empresa.
Ajá. que llevamos 10 años pidiendo devoluciones mes con mes, o siguen pidiendo lo mismo, ya tienen todo eso, deberían de omitir ciertos puntos, porque ya se los hemos mandado como 70, 80 o 100 veces, pero ellos siguen haciendo eso. Me imagino que como que para que uno diga, no, pues los requerimientos están muy, muy extensos, mejor me desisto. Pero ahora sí es una verdadera problemática. Sí, totalmente. Y bueno, a lo que abona todo esto, sí, en mi opinión, por eso hablo de que de que se alcanza a percibir cierto dolo por parte de la autoridad, y es que efectivamente exista, ojo, no mayor recaudación, porque ese dinero no es recaudado, porque lo percibió de manera indebida. Justamente la solicitud de devolución proviene de saldos o de cantidades pagadas indebidamente, ¿sí? Este es el tema que se debe de entender, pues, que la autoridad se estaría quedando literalmente con dinero que no le pertenece. Esto que les estoy planteando es tanto como decir que yo a Juan, ¿sí? En lugar de devolverle 50 pesos, le devuelvo 100, ¿sí? Y después yo le argumento, no, pues es que tú te equivocaste y como te equivocaste, perdón, Juan me dice a mí, Eric, tú te equivocaste y como tú te equivocaste, pues ya no te lo devuelvo. Así, ni más ni menos, ni más ni menos. Ahora, entiendo que hay un fondo jurídico hasta cierto punto justificable, ¿sí? Que es el que ahorita vamos a analizar, pero de cualquier manera, el contexto que se alcanza a percibir precisamente de la cronología de cómo se han venido dando las devoluciones, ¿sí? Pues es precisamente el tema de agoto, agoto la paciencia, por así entenderlo, del contribuyente respecto a documentación completamente necesaria, respecto a documentación que probablemente sé que no va a tener y que ni siquiera es necesaria para atender el tema sustancial de la devolución. ¿Sí? Hace rato les ponía el ejemplo de una licencia municipal. Por favor, o sea, la licencia municipal, ¿para qué sirve? Si yo ya tengo un RFC, tengo una constante situación fiscal, tengo mi actividad, o sea, si estás considerando, por ejemplo, que la licencia municipal efectivamente te hace saber a ti que estoy debidamente constituido como contribuyente, por Dios, pues si tengo ya más de 5 años presentando declaraciones, mi opinión de cumplimiento está debidamente, está al corriente, ¿por qué la necesitas? ¿O cuál es el motivo? Pues bueno, el hecho de que yo no tenga la licencia municipal y tu autoridad me la solicites, sería una cuestión de forma para efectos justamente de que me rechaces a tu juicio y a tu criterio, como bien comentas, la devolución, ¿sí? En fin, esta justificación, estos puntos que ahorita vamos a analizar, precisamente justifican la jurisprudencia, ¿sí? Uno, las resoluciones únicamente pueden variar a través de una determinación judicial o administrativa. Hay que entender que la respuesta por parte de la autoridad es una resolución, es un acto administrativo que está de alguna u otra forma afectando, ya sea positiva o negativamente, tus derechos. Cuando yo digo afectar, no significa necesariamente que sea de manera negativa, ¿sí? Entonces, la resolución que me notifican a mí vía buzón tributario es un acto administrativo que cumple con los requisitos previstos en el 38 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y por ende, entonces, la única manera por la cual se puede modificar esa resolución, ¿sí? Es mediante otra resolución administrativa, ¿sí? O una determinación judicial. ¿Me explicó? ¿Qué quiere decir? Que si me notifican entonces
y me niegan justamente esa devolución, y partiendo de lo que se hacía anteriormente, yo presentaba nuevamente mi devolución. ¿Qué se estaba dando en la práctica? Pues literalmente que estaba haciendo caso omiso a la resolución que ya existía y la cual había señalado que no tenía derecho yo a percibir esa devolución. Este es uno de los puntos por los cuales justifica la existencia de esta jurisprudencia. Espérame, es que ya te notificaron y ya te dijeron que no. No puedes ignorar esa resolución administrativa porque aparte proviene de una autoridad. Y si ya te dijeron que no, entonces, ¿por qué la vuelves a presentar respecto a ese mismo impuesto y ese periodo? ¿Me explicó? Acordémonos que las resoluciones, sí, al momento en el que son emitidas por parte de la autoridad administrativa, sí, se presumen completamente legales. Esas actas que se levantan por parte del SAT al momento en el que están realizando una facultad de comprobación, un acta parcial, un acta final, ¿sí? El oficio de observaciones en una revisión de gabinete, se presumen legales. Si tú, contribuyente, no estás de acuerdo, entonces demuéstrame su ilegalidad. Si tienen alguna duda, por favor, adelante. No estoy viendo quién levanta la mano, porque tengo las diapositivas puestas. Entonces, insisto, me interrumpen sin ningún problema. Sí, sí, por aquí un comentario en cuanto a esto de las resoluciones. Por ejemplo, yo suelo recibir, o a veces me ha pasado que me contesta la autoridad en este tenor, o sea, me resuelve, dice, se resuelve que se tiene por desistido de su solicitud de devolución, etcétera, etcétera, y aparte agregan un segundo que dice, la presente no constituye una negativa a su solicitud de devolución, por lo que se encontrará en la posibilidad de reiniciar su trámite. O sea, entiendo que con esto como que no es una resolución definitiva. Entonces, aquí yo no, se podría, ante esta resolución, ¿se tendría que interponer algún tipo de recurso? Fíjate que te me adelantaste, básicamente unas 5 diapositivas, pero sí voy a agotar ese tema. Okay. Si me das oportunidad, porque justamente este es el meollo del asunto. Este es el meollo del asunto. Cuando advertimos la jurisprudencia, te dice, bajo la negativa. Entonces, ¿eso qué significa? Que en la resolución tiene que venir, o pudiéramos pensar que tiene que venir de manera expresa, que te la está negando. Sin embargo, el 22 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, te habla de desistimientos, ¿sí? Y el desistimiento se atribuye ¿a quién? No a la autoridad, sino al contribuyente. Entonces, se pudiera entender que no hay una negativa expresa, pero yo les voy a dar mi opinión al respecto, ¿sí? En cuanto a ese famoso desistimiento que también se ha usado mucho por parte de la autoridad para lavarse las manos, dejarle la responsabilidad al contribuyente, ¿sí? Y que el plazo de los 5 años corra, ¿sí? Puesto que el desistimiento entonces se consideraba no como una gestión de cobro, porque la gestión de cobro realmente consistía en el ¿te la niego o te la doy? La gestión de cobro, para poder interrumpir ese plazo de los 5 años, solamente se daba cuando la autoridad te resolvía efectivamente, ¿sí?, de manera parcial o total tu devolución. Y entonces la autoridad que decía, pues se tuvo por desistida, así te llevaba 5 años, ¿sí? Y entonces, de manera posterior, como ese desistimiento nunca se consideró como una gestión de cobro, perdías tu derecho a recibir tu devolución porque te prescribe tu derecho. Entonces,
Yo como abogado les comento porque yo llegué a tener esos asuntos, ¿no? Llegué a tener un asunto en donde ya estaba en el plazo, ¿sí? En el plazo para que casi, casi me prescribiera mi derecho, ¿sí? Y la autoridad, me tuvo como desistido, y entonces, en pláticas con la empresa, me dice, no, pues hay que volverla a pedir. No, espérame, es que se te va a ir el plazo, y entonces como se te va a ir el plazo, la autoridad estoy seguro que te va a alegar el que ya no tienes derecho porque te prescribió. Entonces, hay que atacar esta determinación para obligar a que la autoridad te resuelva. Así sea negativamente, pero si es negativamente, ya interrumpimos la prescripción por medio de esa gestión de cobro, y entonces volvemos a comenzar el plazo de los 5 años. Y esa era la forma en la que se manejaba la autoridad. Por eso, ojo con ese concepto de desistimiento. Tiene sus escenarios, pues, ¿sí? Pero regresando un poquito al tema anterior, aguántame y sí voy a agotar ese tema, ¿sí? Justamente. Ok, gracias. No, de qué a ti. Entonces, regresando al tema de las resoluciones administrativas, hay que entender entonces que la justificación de la jurisprudencia te dice, pues es que si ya había una resolución administrativa, no puedes ignorar la contribuyente. Si vienes y me presentas una nueva solicitud de devolución, estás ignorando lo que ya una autoridad te dijo. De tal forma que si quieres modificar esa resolución, está bien, hazlo mediante una determinación judicial, hay que entender, ¿sí? Juicio contencioso administrativo, ¿sí? O administrativa. Administrativa, un recurso de revocación. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas, el recurso de revocación se le considera, pues esa herramienta que se presenta ante la propia autoridad que te dictó esa resolución, ¿sí? Mediante la cual te inconformas para hacerle saber que lo que te dictó no es conforme a derecho. Que serían las dos formas de poder entonces echar para atrás, modificar, dejar sin efectos esa resolución administrativa. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, seguimos. La posibilidad de que los contribuyentes presenten una nueva... Sí, le puedo Adelante, hacer, adelante. bueno, mi comentario es, tuve 2, 3 casos que revisamos toda la declaración y dices, bueno, a ver, ¿por qué me están, por qué me la están rechazando? ¿Por qué no pagan? Y yo lo que hicimos aquí fue volver a presentarla como complementaria y nada más le adjunté nuevamente el estado de cuenta. Y ya. Ok. Procedió porque sí pedían toda la información y todos los recibos y papeles de trabajo y fue todo lo que hice. Posteriormente sí le dieron la devolución a estas 2, 3 casos que tuve ahorita. Ok, ¿y fue antes de julio? ¿O en estos meses? Sí, debió haber sido hace como mes y medio. Sí, Hace en como julio, mes y medio. en julio. En julio llegaron esos avisos ya a los contribuyentes de que estaba denegado, que no había devolución, y dices, bueno, ¿por qué? Revisamos nuevamente todo estaba bien, y lo único que hice fue presentarlas como complementarias y solicitar nuevamente la devolución. ¿Y procedió? Bueno, excelente, excelente. Digo, con lo que comentaba el compañero Sí. Hace un momento, dice, bueno, pues habrá que atender también al criterio propiamente de la persona que te está revisando, definitivamente. Entonces, Sí. estamos sujetos, ¿sí? A interpretaciones, pero de lo que se puede advertir de esta jurisprudencia, ¿sí? Es que en tu caso, bien te la pudieron haber rechazado, ¿sí? Y que con motivo de una complementaria metes el estado de cuenta y ya no hubiera procedido. Sí. Y ya no hubiera procedido de lo que deriva de esta jurisprudencia, pues. Así es. Bueno, estoy segurísimo. Este es mi comentario, sí. No, excelente, gracias. Qué bueno que lo comentas. Habrá que intentarlo. Sí. Habrá que intentarlo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Maestro, yo tengo un caso. El tema son los plazos.
Perdón, sí, adelante. Maestro, buenos días. Yo tengo un caso en que no devolvieron el total de la devolución, devolvieron una parte, checando minuciosamente, cosa por cosa, rechazaron gastos médicos, la mayoría. En este caso, se puede meter, como dijo la compañera, puedo meter una complementaria y restándole lo que le dieron, o cómo le hago. En mi opinión, te están negando, ¿sí? Sí. Parcialmente tu acceso a la devolución. Repito, en términos de esta jurisprudencia, ¿sí? Tendrías que irte a juicio o presentar tu recurso de revocación. Ok, y en otra devolución que nada más la rechazan y luego se mete uno a ver cuál es ¿cómo se llama? La conclusión, y dicen, checa tus retenedores. Ya checamos retenedor por retenedor, ya metimos complementarias y todo, y nomás no la devuelven. Correcto. Bueno, aquí también se abren muchos escenarios. ¿Por qué? Porque acuérdense que conforme al 22 hay un plazo, el cual la autoridad está obligada a tenerte que responder, ¿sí? Después de ese plazo, entonces pudiéramos estar en presencia de una negativa ficta. ¿Qué quiere decir? Que el propio silencio por parte de la autoridad administrativa debe de entenderse que fue negada. ¿Sí me explicó? Repito, autoridad no te responde después del plazo señalado en el 22, y es más, vámonos al plazo constitucional, ¿sí? De 3 meses. No te responde, entonces, el hecho de que no te haya respondido, ¿sí? En términos del derecho administrativo y del Código Fiscal de la Federación, se entiende como una negativa, o sea, te negué tu devolución. Y entonces estás en posibilidades, ¿sí? De una de dos. Te vas al juicio contencioso administrativo, el recurso de revocación por cuestiones de negativa, ficta, o en su defecto, te esperas a que te responda. ¿Sí me explicó? Ese sería el escenario que pudieras advertir de tu segundo caso. Ok, muchas gracias. No, de qué a sus órdenes. Bien, sigo rapidísimo. La posibilidad de que los contribuyentes presenten una nueva solicitud de un periodo y tributo respecto del cual se ha requerido con anterioridad, ojo, esto suma un poquito el primer comentario o las líneas anteriores. ¿Sí? Requerido con anterioridad y negado sin agotar los remedios procesales, atentaría contra el principio de seguridad jurídica, pues permitiría que una persona que no ha agotado en su totalidad el procedimiento para obtener la devolución del saldo a favor pueda presentar nuevamente la petición, subsanando o incluso mejorando su primera solicitud. Me parece que es evidente esto, ¿no? Te dice la autoridad, bueno, pues, o la jurisprudencia, si tú ya lo presentaste y te lo negaron por cuestiones de forma, ¿cuál es el motivo por el cual tú debieras tener una segunda oportunidad para que lo mejores? Y insisto, es un tanto lógico todo esto, ¿sí? Volteemos los papeles hacia el contribuyente, ¿sí? En una facultad de comprobación. Imagínense que se determina un crédito fiscal y ese crédito fiscal está mal calculado, ¿sí? O existe un error tan suficiente como para dejar insubsistente ese acto administrativo, por ejemplo, una determinación de crédito. No señaló el objeto o el sujeto o calculó, en fin. Me voy a juicio, ¿sí? Y entonces se le abre la posibilidad a la autoridad que pueda corregir para que me notifique nuevamente el crédito. Entonces, si se dan cuenta, el hecho, ¿sí? de poderlo, ¿cómo lo explico? De que nuevamente se abra la posibilidad de que se pueda corregir lo que ya se te dijo en un momento que estaba mal, es lo que la jurisprudencia advierte y te dice, eso ya no puede pasar.
Eso ya no puede pasar. Que ojo, en muchos casos, ¿sí? En litigios, sí se da esa posibilidad de que se pueda corregir el acto administrativo hacia con la autoridad. Pero bueno, es otro tema, ¿eh? Sí se da la posibilidad. En fin, la jurisprudencia te señala eso, ¿sí? Adelante si tienen dudas, ¿eh? De concluirse que el contribuyente que no combatió una negativa de devolución de saldo a favor que fue negada por cuestiones formales, puede volver a presentar la solicitud de devolución, implicaría desconocer la determinación de la autoridad bajo la apariencia de la obligación de la autoridad de devolver lo que fue indebidamente pagado. Lo mismo que les venía platicando, ¿sí? Si ya te dijeron que no y tú lo vuelves a presentar, pero existe una resolución administrativa, hombre, estás desconociendo esa resolución que proviene de una autoridad y esa resolución ya te dijo que no. Y no es motivo suficiente, te dice la jurisprudencia. Bueno, esto lo extraje de la ejecutoria, justamente, ¿no? De la sentencia que te explica el motivo por el cual se arribó a esa jurisprudencia. Y te dice, bueno, y no es motivo suficiente el hecho de que tú se lo hayas pagado indebidamente. Aunque tú se lo hayas pagado indebidamente, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación te maneja o te legisla un procedimiento debidamente claro para que tú puedas llegar a obtener ese saldo a favor. Agótalo. ¿Me explico? Si no lo agotas, entonces tienes que hacerle caso a la primera resolución que te notificaron. O si la quieres modificar, actúa, mueve las manitas y vete al juicio contencioso administrativo o recurso de revocación. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora bien, aparte, la jurisprudencia termina diciéndote, si esa determinación por la que se niega la devolución del saldo solicitado por el contribuyente le era perjudicial, tiene a su alcance los medios de defensa respectivas. O sea, ¿por qué vuelves a presentar una nueva solicitud si tú como contribuyente tienes las herramientas necesarias para defenderte de esa resolución administrativa? ¿Cuáles son? Pues el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. ¿Qué implicaría que no presentes ese recurso de revocación o ese juicio contencioso administrativo que convalides? Yo les pregunto algo, si ustedes reciben una notificación en el buzón tributario, ¿sí?, y dejan pasar el plazo que tienen para inconformarse de esa multa que recibieron en el buzón tributario, ¿qué se entiende? Pues que están de acuerdo con esa determinación, con esa multa. Y es lo que prácticamente, entre paréntesis, se lee de la jurisprudencia. A ver, si te estás quejando, si te estás doliendo de esa resolución administrativa que te está negando la devolución, carajo, inconfórmate, ¿sí? Y peléate, ve y quéjate. ¿Por qué ve y quéjate? Porque, ojo, ya existe una resolución administrativa, no puedes hacer caso omiso a ella, ignorarla, ¿sí? Y tú, por tus pantalones, presentar una nueva solicitud de devolución. ¿Sí queda claro? No sé si hasta ahorita tengan alguna duda. ¿Todo bien? Adelante, adelante, pregunten. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí, Adelante. ¿la jurisprudencia estaría a ley? Es decir, quiere decir que absolutamente todas las resoluciones que sean negativas o total tendrían que irse por un medio de defensa, no venga en ley. Lo que pasa es que la jurisprudencia constitucionalmente y en términos de la ley de amparo es de aplicación obligatoria. Entonces, si las autoridades no te aplican esa jurisprudencia, entonces estarán incurriendo en una responsabilidad. ¿Me explicó? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como contribuyentes? ¿Sí? Que
Si hay una jurisprudencia que de alguna u otra forma nos perjudica, entonces debemos de atender a esa jurisprudencia toda vez que esa jurisprudencia afecta directamente, ¿sí?, al Código Fiscal de la Federación, y en términos de la Ley de Amparo, ¿sí?, y de la Constitución, insisto, es de aplicación obligatoria, aunque no venga en ley. No sé si me expliqué. Entonces, sí lo entiendo. La cuestión es que a veces la jurisprudencia es a nuestro favor y nosotros la señalamos, pero en este caso es en contra. Entonces, por eso era mi duda si era obligatorio que ya todas las resoluciones se tengan que ir por un medio de defensa o era como opcional. O sea, quiere decir, bueno, esa es una pregunta, y la otra es, ahora ya las resoluciones van a cambiar haciendo referencia a esta jurisprudencia. Bueno, si tú intentas solicitar una nueva devolución que ya te fue negada, seguramente va a existir una resolución en donde la autoridad te diga, no puedo yo devolverte ese dinero, toda vez que ya te fue negada. Si quieres tener acceso o si querías tener acceso a ese saldo a favor, ¿sí?, debiste de haber impugnado la resolución que en su momento se te notificó, con fundamento en esta jurisprudencia. ¿Sí? El hecho de que exista esta jurisprudencia es a manera preventiva para los contadores, ¿sí?, y abogados. Que si ya saben que existe esta jurisprudencia, que no se arriesguen a decir, bueno, ya me notificaron, pero la vuelvo a solicitar. No, ya no, probablemente la mayoría de los criterios que estén por parte de la autoridad de manera interna será que si existe una nueva solicitud de devolución respecto a una ya negada, ¿sí?, vuelva a ser negada bajo fundamento de esta jurisprudencia. ¿Sí me explicó? Sí, de acuerdo, entendido. Muchas gracias. No, ¿de qué? A tus órdenes. Por sus comentarios. Y ya. ¿Le puedo hacer ¿Alguna otra duda? Sí, adelante. Oiga, las autoridades que entraron a partir del 1 de septiembre son autoridades de la Cuarta Transformación que no saben, o sea, los eligieron por obra y gracia del Espíritu Santo y no tienen mayor capacidad. Y si son del mismo gobierno y vamos a presentar una inconformidad en contra del mismo gobierno, ¿cuál va a ser el resultado que usted se imagina cómo va a ser la resolución que van a emitir? Bueno, sí, tienes toda la razón. Eso que tú ahorita me estás comentando es algo que ya se viene viendo desde hace muchos años para el tema del recurso administrativo. Por regla general, el recurso administrativo se tenía que presentar o se tiene que presentar ante la autoridad responsable. O sea, si yo estoy ubicado en Jalisco, ¿sí? Si Guadalajara, si Jalisco 1 me notifica un crédito, yo me inconformo, presento recurso de revocación, tengo que presentar mi recurso de revocación en Jalisco 1, ¿sí? Bien. Ya sabía yo de antemano que el recurso de revocación probablemente fuera negado, toda vez que pues, lo estoy presentando ante la misma autoridad. O sea, es muy probable que la autoridad me diga, no, yo no me equivoqué. ¿Quieres seguir tu litigio? Pues bríncale a la siguiente instancia, ¿no? Pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí existe ese temor, y no es un temor al aire, es un temor fundado en cuanto a esa línea que se viene marcando para temas recaudatorios, ¿sí? De esa línea que se viene marcando en cuanto a un poder judicial corrupto, ¿sí? De esa línea, ¿sí?, que se hizo mucho hincapié en los estrados de esta famosa mañanera, en donde de manera reiterada se estuvo señalando, sin prueba alguna, a distintos, o en general al Poder Judicial de la Federación, sin entender realmente el trasfondo del tema jurídico, sin entender realmente el tema procesal, ¿no? Entonces, pero ya es un tema político, y tienes toda la razón. Las probabilidades de que
en juicio se vaya y que se obtenga de manera negativa, pues ahorita todos los abogados, si me preguntas, pensamos que es muy probable que se pierda, ¿sí? Y que no se logre el éxito que se está buscando. Pues. Tienes toda la razón. Por eso es que yo ahorita a mis clientes, a la mayoría de mis clientes, lo que estoy sugiriendo es temas preventivos. No se va a acabar el litigio, ¿sí? Pero ahorita si puedes corregir, si puedes aplicar un compliance financiero, fiscal penal, ¿sí? Una revisión a tu materialidad, todo eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque para temas de defensa se va a poner más complicado. ¿Sí me explicó? Comparto tu opinión. Ok. ¿Qué se hace? No hay nada que hacer ahí. No hay nada que hacer ante la pérdida de un juicio. No, Pues o sea, vas a presentar el recurso o el juicio lo vas a presentar ante la autoridad que protege al gobierno. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ya quedamos en completa indefensión. Sí, bueno, pues sí. Sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pues yo soy de la idea que sigamos peleando, sigamos luchando, no porque esta circunstancia actualmente esté en el escenario político, tenga que significar para los contribuyentes el que nos tengamos que quedar de brazos cruzados, ¿sí? Soy de la idea de que hagas valer tus derechos, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que esas ilegalidades, esas inconformidades, nuevamente sean escuchadas, ¿sí? Y que no por el hecho de que estemos ante ese escenario político, pensemos que a lo mejor nuestra acción legal no va a rendir frutos. No, tenemos que intentarlo, tenemos que hacerlo valer, porque de otra forma, pues nos van a seguir golpeando más, ¿no? Ok, de acuerdo. Sí. Muy bien. Gracias. Seguimos. No, ¿de qué? A tus órdenes. Y por último, sí, lo que me preguntó un Sí, adelante. Gracias, perdón, buenos días. Tengo Buenos dos días. preguntas. Sí. La primera es, bueno, mi duda es que al principio, bueno, mandamos solicitud, ya sea IVA y SR. Normalmente cuando no mandamos la información completa, obviamente nos la van a rechazar. En ese primer rechazo nosotros ya tenemos que implementar un medio de defensa o solventamos con la información que nos requiere y depende de que si mandamos la información que nos solicita completa y claro está, como lo habían comentado, a criterio del auditor que nos revisa, nos la vuelven a rechazar, ahí ya es cuando, o digo, ahorita no me ha tocado algún rechazo así, pero sí es mi duda si es el primer rechazo o es después de no haber solventado de manera al 100% el requerimiento. No, bueno, lo que pasa es que conforme al procedimiento del 22, y si te entendí bien porque se te cortó un poco, presentas la devolución sin documentación. Seguramente, si la presentas sin documentación, la autoridad entonces lo que va a hacer es requerirte. Pero ese requerimiento está dentro del procedimiento previsto del 22. Todavía no existe un rechazo. ¿Sí? O bien, te va a requerir, ¿sí? Y entonces puede existir un segundo requerimiento, que es el que puedes tú desahogar en el plazo de esos 10 días, ¿sí? Y que ese requerimiento tendrá que versar única y específicamente respecto a la documentación ofrecida. Si después de todo este procedimiento previsto en el 22, ¿sí? Existe una negativa en donde literalmente te dice la autoridad, se te niega tu saldo a favor en virtud de que no me ofreciste tal documento. Ojo con esto, ¿sí? Y voy a aprovechar de manera coyuntural tu pregunta para abordar estas últimas láminas. Si de manera expresa te dice en esa resolución que te lo niega por una cuestión de forma porque no anexaste ese documento, definitivamente estás en presencia de una resolución que tienes que atacar
mediante el tema contencioso, ya sea recurso o ya sea juicio contencioso administrativo en términos de la jurisprudencia que venimos analizando. ¿Correcto? Pero ojo, muy probablemente la autoridad no te lo niegue de manera expresa. O sea, no te diga, te la niego, sino que quiera encuadrar el famoso desistimiento, ¿sí? Y es aquí donde abordamos este último tema, ¿sí? El desistimiento en términos, fíjense bien, ¿sí? El cumplimiento parcial, ¿sí? No encuadra en el 22. ¿A qué me refiero? Si la autoridad trata, ¿sí? El desistimiento, en realidad se estaría considerando como una negativa de devolución. ¿Me explicó? Porque el desistimiento en términos del 22 solamente puede darse bajo estos dos supuestos: por petición expresa, bueno, por petición tácita del contribuyente o por incumplimiento absoluto de un requerimiento. Por incumplimiento absoluto. O sea, si tú cumples de manera parcial lo que la autoridad te está requiriendo, imaginemos que te pide 10 documentos y tú le ofreces 8. ¿Correcto? Ese es un incumplimiento, ¿sí? Es un incumplimiento parcial, pero no está previsto en el 22. Entonces te va a atribuir a ti el desistimiento y ese desistimiento tú lo debes de entender, en mi opinión, ese desistimiento tú lo debes de entender como una negativa y por lo tanto debieras de irte al juicio contencioso administrativo o el recurso de revocación. ¿A qué voy con todo esto? No dejémonos engañar por la palabra desistimiento, ¿sí? Y que ustedes piensen que tienen la posibilidad de que como dice desistimiento, entonces puedo volverla a solicitar. No, porque muy probablemente si dices desistimiento, si nos vamos a la interpretación tanto de la tesis o de la jurisprudencia que acabamos de analizar y del 22, ¿sí? Debemos de interpretar ese desistimiento como una negativa. ¿Por qué? Porque el incumplimiento, ¿sí? Parcial no está previsto en el 22. No sé si me expliqué. Pregunta. Sí, adelante. ¿Ahí Prodecon puede entrar antes de entrar todo esto? Bueno, Prodecon entraría al momento en el que tú tengas una resolución. Sí, correcto. Completamente. Pudiera apoyarte. Pero ojo, Prodecon al final de cuentas es una herramienta para ayudarte a defenderte. O sea, lo mismo que harías tú con Prodecon, lo haría probablemente el abogado. Solamente que el abogado probablemente de manera más técnica profundizaría más tu caso, etcétera, etcétera. Pero sí pudiera ayudarte. Prodecon, el hecho de que lleve tu caso, tu asunto, no significa para nada que te vayan a dar la devolución. O sea, insisto, es otra herramienta para ayudarte a defender, pues. ¿Me explicó? Sí, es que yo lo miré, bueno, yo lo estaba mirando como antes de ponerme los guantes, realmente, decir, bueno, Prodecon, pues, ve y tocarle la puerta al SAT, dile, oye, pues como que, pues, dale realmente el motivo para que, ¿sabes qué? Dale los elementos suficientes para que le rechaces y se vaya a juicio, o porque muchas veces, digo, a mí me tocó pues, devoluciones que te rechazan a veces, las más usuales en las anuales, por un peso de diferencia. El SAT tiene, y entonces digo, se me hace a veces, la verdad, algo tan ilógico, ¿no? Por un peso, que un peso se nos va siempre en los redondeos, ¿no? Pero por si como yo lo miraría, bueno, la pregunta era si antes de ponerme los guantes, de cierta manera decir, oye, a ver, Prodecon, ¿qué onda con esta devolución? Fíjate que me están, yo ya cumplí con todo y la autoridad pues me sigue negando por algo que, oye, pues ya te lo entregué. Porque pasa mucho, aunque les entrega la información, se las entregas y dicen que está incompleta. Porque te dicen que armes el papel de trabajo, que se lo seleccionas y por si
uno como contador hace tu papel de trabajo, según tú lo informas, lo adecuas y te dicen, ¿sabes qué? No, pues no entendí, o ¿sabes qué? Pues que estaba incompleto. Claro, claro. Sí, es lo que venimos platicando hasta el momento. La autoridad se ha agarrado de pequeños detalles para rechazar tu devolución, ¿sí? El problema de todo esto es que con este criterio, con esta jurisprudencia, ¿sí? Te cierra la puerta a volverlo a tener que, a volverlo a solicitar. Ahora entonces ya tienes que irte al juicio contencioso administrativo, el recurso de revocación. Y ojo, el punto medular, y me parece que más técnico que les pudiera ayudar, es entender que esta famosa figura del desistimiento prevista en el 22 pudiera estar siendo maquillada, ¿sí? Como una posible negativa. Entonces, para que lo valoren. ¿Por qué? Porque, repito, el desistimiento, ¿sí? No está considerado para temas de incumplimientos parciales. O sea, al final de cuentas se te tiene como desistido cuando incumples de manera total. Entonces, miren, quítense de problemas y mejor inténtenlo, porque si no, imagínense una devolución, ¿sí? En las que sea una cantidad considerable, mejor váyanse al litigio a defender sus derechos, porque si no lo hacen apostándole a que lo van a volver a pedir, los plazos que ustedes tienen para presentar su medio de defensa se les va a ir. Y al momento en el que lo quieran hacer, sí, ya no van a poder. ¿Por qué? Porque entonces ya les precluyó su derecho. Mejor váyanse a la segura y presenten su recurso de revocación. ¿Sí? Máxime que también hay empresas que sabemos que dependen del flujo de las devoluciones. Por eso es que es sumamente controversial este criterio. Pero también, bueno, se justifica estos puntos que yo ahorita les leí en cuanto a que, pues sí, efectivamente existe una resolución ya administrativa previamente que no puedes ignorar. Tienes que acatarla. Y si te inconformas, partiendo de que todas las resoluciones se presumen legales, pues ve y peléate. Ve y peléate. ¿Por qué? Porque esa resolución que ya fue dictada, solo la puedo modificar, ¿sí? Mediante otra resolución administrativa o una determinación judicial. ¿Sí? De ahí que, ojo con los desistimientos. Si pueden, ustedes profundicen, es mi opinión. Si a mí me llega un cliente, ¿sí? Y me dice, pues es que sabes que la voy a volver a presentar porque aquí me aparece como desistido y no me señala de manera expresa que fue negada. Ojo con los plazos porque es probable que en tribunales, ¿sí? El mismo magistrado o quien resuelva mi asunto te diga, no, es que de la interpretación del 22 y de la jurisprudencia se advierte que no existe ese desistimiento por el cumplimiento parcial. ¿Sí? En fin, Licenciado. esa es mi opinión. Adelante, adelante. Oh, perdón. Sí, escucho y todo, me quedé pensando en lo de la Prodecon y en lo injusto de muchas cosas, porque, por ejemplo, como dice, hablando de devoluciones de grandes cantidades, qué bien, pero por ejemplo, todos los asalariados que se las negaron este año con saldos de 4,000, 3,000, 2,000, ellos dicen, pues no me voy a ir a un juicio. Para empezar, ni quiero meterme en rollo, ni buscar un abogado, y ya lo mucho, pues me voy a Prodecon, ¿no? Pero todos esos salditos que ya en suma, pues es un dineral, pues ya lo tiene el SAT de gane, pues. Entonces, ¿qué hacen este tipo de personas? Yo en varios casos Que lo hubo quienes compensen. dijeron, no, sí, cuando haya compensación, pero si no se da el caso, si estamos hablando de asalariados que tienen muchas deducciones personales y que, o sea, no de los grandes casos los entiendo. Yo me refiero a todas estas pizcachitas de 3,000, 4,000, 5,000 que de alguna manera estaban como que ya sabían que se los devolvían, que por eso andaban procurando sus deducciones, pues, ¿qué hace? En este caso, la mayoría o muchas personas, en vez de irse a un juicio, pues prefieren dejarlo hasta ahí, ¿no? Eso es lo triste de muchos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. O a menos No, que se apoyen de Prodecon, sería yo digo, hablando también del costo-beneficio, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de que al final de cuentas la autoridad se va a terminar quedando con recursos, como bien dices, de esos pequeños salditos, 3,000, 4,000 pesos, ¿sí? Y se van a convertir obviamente en montos millonarios,
Porque al final de cuentas, si alguien sostiene este país, pues son los cautivos, ¿no? Que son los asalariados. Sí, entonces, sí, pero los montos no cambian los hechos. Y si de todas formas es un monto de 3 o 4, si se quisiera de todas formas conseguir propiamente esta devolución, ¿sí? Tendría desgraciadamente que acudir a un recurso de revocación o a un juicio contencioso administrativo. Definitivamente. Porque, repito, los 3 o 4 mil pesos no cambian el hecho de que ya existe una resolución previamente notificada, ¿sí? Y es una resolución administrativa que conforme a la jurisprudencia, pues ya te dice, ya existe, se presume legal, tienes que modificarla mediante un recurso administrativo, o sea, otra resolución administrativa o un juicio contencioso administrativo. Aparte de que tu contribuyente, aunque tu devolución sea por 3 o 4 mil pesos, tienes acceso a la justicia. Y ahí está el recurso de revocación y ahí está el juicio contencioso administrativo. Tú sabrás si lo haces valer. Si no lo haces valer y te quedas callado, ¿sí? Entonces estás aceptando mi resolución y la estás convalidando. ¿Está bien? Entonces me quedo con tus 3 mil pesos, me quedo con tus 4 mil pesos. A eso me refiero justamente con que es necesario, pues, a levantar la voz mediante los medios ordinarios de defensa y no quedarnos con los brazos cruzados, porque va a ser la única forma, ¿sí? Perdón por la palabra, carajo, pero saturemos a la autoridad de recursos de revocación. A ver si no, entonces, la autoridad dice, ¿sabes qué? Es que estoy gastando mucho en esto, ¿sí? Estoy gastando mucho en los abogados. ¿Por qué? Porque se están enfocando en recursos que poco le generan al SAT, ¿sí? Porque está peleando temas de 3 mil, 4 mil pesos, mientras que también tiene que defender un crédito fiscal de 50 millones de pesos. Y entonces de esa manera, ¿sí? De esa manera se empieza a meter presión. Y si ya no es por temas jurídicos, entonces, pues que sea por un tema de lógica, ¿no? A ver, espérame, pues arriba de ciertas devoluciones ya regresamos automáticas sin solicitar información. Vámonos, arriba de 10 mil pesos. Por así decirlo. La línea, como yo les dije hace un momento, es que en este sexenio se queden hasta con los 3 mil, hasta con los 1,000. Sí, entonces, intentemos modificar eso. Adelante. Sí. Creo que los grandes perdedores, aquí abonando un poquito al tema, ya lo mencionaba la compañera, vamos a hacer los de sueldos y salarios, y también todos aquellos contribuyentes que piden devoluciones de IVA de 3 mil, 4 mil pesos, como lo mencionas. ¿Por qué? Porque el pelear un juicio se va a ocupar posiblemente de defensa fiscal, contratar un abogado que te va a cobrar los 3 mil pesos. Entonces, sí, hombre. O sea, prácticamente sí. Muchos van a decir, mejor los pierdo, ¿sí? Aquí una de las tareas, como comentabas tú, de nosotros como contadores, es pues tratar de como tú dices, meter los recursos más que se puedan para saturar al SAT, para ver si puede modificar este criterio, pues, ¿no? De decir, son tantos que no puedo atender y pues vamos haciendo que devoluciones de IVA de 10 mil pesos para abajo, esas no se les aplique esta jurisprudencia. Algo así. Tenemos que hacer los contadores para hacer cambiar el criterio de la autoridad. Estimado Juan Roberto, a lo mejor no es muy correcto mi consejo y que el objetivo no sea saturar. Bueno, maquillando un poco mi comentario, ¿no? Más bien que la idea sea el hacer valer tus derechos, pues. Sí. Yo sé que a lo mejor lo ignoran, ¿sí? Pero que esa sea la idea principal de la presentación de un recurso de revocación o de un juicio contencioso, así sea de 3 o de 4 mil pesos, ¿sí? Sí, no. Que si lo ven a ignorar, bueno, pues entonces que lo vea por la cantidad de asuntos que les llega. Exacto. Sí. Desde el principio tenemos que hacer la lucha, pelearlos, ya viendo así es. los que están tomando, que si son demasiados rechazos,
y no vale la pena pues seguir luchando, pues Así es. que el contribuyente lo vea, ¿no? Ver el costo-beneficio, dependiendo de cómo está actuando la autoridad. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Pues bien, no sé si tengan alguna duda al respecto. ¿Todo bien? Bueno, adelante, adelante. Adelante. ¿Qué pasa, licenciado, con las... Gracias. ¿Qué pasa con las solicitudes de devolución que se hicieron, por ejemplo, antes del mes de julio, que se rechazaron, pero que en su momento no se solventaron? ¿Tendríamos aquí que volver a hacer la solicitud? Híjole, muy buena pregunta. Te voy a decir por qué. Porque es todo un tema lo relacionado a la retroactividad de la jurisprudencia, pero ya hay criterios en donde te explica la Corte, no recuerdo si es la Corte, la primera o la segunda sala, en donde te dice que si ya había un criterio anterior, ¿sí? Entonces no aplicará el tema de la retroactividad. Pero si no existía ningún criterio, entonces no te pueden aplicar la jurisprudencia. Ahí tienes que valorar, insisto, yo los invitaría a que, viendo las circunstancias y los escenarios actuales, ¿sí?, apliquen ya este nuevo criterio. Porque si nos metemos a temas de interpretación, es probable, ¿sí?, que entonces nos expongamos a la interpretación propiamente de un magistrado electo que probablemente ya sea en nuestro perjuicio. Entonces, yo los invitaría a que apliquen este nuevo criterio, ¿sí?, no tomando en consideración que si tuviste una negativa, ¿sí?, de manera posterior, pero tú la presentaste de manera anterior a la publicación de la jurisprudencia, ¿sí?, pues a lo mejor no te aplica. La idea general, ¿sí?, es que la jurisprudencia te comienza a aplicar a partir del momento en el que fue publicado. Entonces, si tú tuviste, por ejemplo, una negativa antes de la publicación de la jurisprudencia, estarías en todo tu derecho de volverla a pedir, ¿eh? Si nos metemos a temas interpretativos. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia fue publicada de manera posterior a tu rechazo. Pero casi estoy seguro que si la vuelves a presentar, te va a responder la autoridad. No, ya no puedes. Y entonces ahí es donde van a hacer el escenario de meterte al tema interpretativo de si la jurisprudencia es retroactiva o no. Ahí sí la Prodecon nos pudiera ayudar mucho. Muchísimas gracias. Probablemente. De nada, Karina, espero haberte ayudado. Eric, Gracias. Igualmente, claro que sí. Muy bien. Un comentario, todo esto de las devoluciones de IVA, por si les sirve. El día de ayer yo tuve una reunión para presentar estados financieros de los clientes, los cuales pido muchas devoluciones de IVA, y pues les hice saber que esto de las devoluciones de IVA inician no con la pedida de la devolución de IVA, sino desde que hacen la compra de los materiales o lo que están comprando, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en desde ahí estar checando la materialidad, ¿sí? Fotografías, algo muy importante, contratos y cotizaciones de las cosas. En cuestiones de las financieras, a veces la financiera se queda con el contrato firmado y al cliente le dan uno sin firmas, ¿sí? Entonces, todo eso que nos está pidiendo la autoridad de IVA, de compra de vehículos y todo eso, tener los contratos bien amarrados. Hay que concientizar a nuestros clientes que de ellos depende mucho, ¿sí?, que no nos nieguen las devoluciones de IVA. Entonces, lo más que se pueda tener de materialidad para
tener la seguridad. Y también les hice hincapié sobre la cuestión de las empresas factureras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Juan, excelente recomendación. La verdad es que así es, así tiene que ser actualmente. El tema de materialidad sabemos que se ha convertido en el estandarte propiamente de la autoridad. Para todo quiere intervenir con el tema de materialidad, incluso en aspectos no necesarios. Ya hay algunos criterios también por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en donde detiene un poco este tema, pero es bien importante el sí atenderlo definitivamente, porque sí se ha convertido en un galimatías y en un problema para las empresas mexicanas el poderla sostener. Aparte, en mi opinión, sí, el tema de que exista una debida materialidad va ayudando, va sumando a que la empresa se vaya consolidando corporativamente hablando de manera sana. ¿Sí? Y esto es muy importante al final de cuentas. Una empresa que tiene esa visión de realmente crecer, necesariamente debe de tener su documentación en orden. Claro. Sí, pero desgraciadamente, bueno, como siempre lo he dicho, ¿no? El mexicano atiende la contingencia, ¿sí? Y pues no previene, ¿no? Pues ya veremos cuando me caiga, pues sí. Y ahí es donde nos enfrentamos a problemas sumamente serios y desgraciadamente a temas penales. Atendiendo ya a temas de materialidad, si ustedes ya se dieron cuenta del nuevo paquete 2026, viene sumamente agresivo para temas de factureros, viene sumamente agresivo para falta de materialidad, bueno, porque igual yo no soy facturero, pero me pueden señalar facturas de dudosa procedencia, me aplican mi respectiva revisión de 24 días, ¿sí? Y vámonos. Es la nueva facultad de comprobación prevista en el paquete 2026 para la reforma del 42 del Código. Entonces, no es un tema que tengamos que ir pensando que viene para abajo, no. Ahorita con este nuevo paquete, al contrario. Vimos publicaciones de EFOS, ¿sí? Al inicio del 2018 de manera abundante, excesiva. Se desbordaban las listas y de repente empezamos a ver que publicaban 2, 3, 4, 5, pero todos provenían de la central de fiscalización estratégica. O sea, esos ya los traían, pero bien supervisados. Y probablemente a partir de este nuevo paquete se vayan para arriba la publicación de los EFOS, ¿sí? Y evidentemente también con ello la revisión contemplada en el paquete 2026, ¿sí? ¿Qué significa esto? Un nuevo estirón de orejas. A ver, no se me relajen, vamos a seguir igual, ¿sí? O peor para temas de recaudación, ¿sí? Pues bien, no sé si tengan alguna otra duda. Perfecto. Espero que mis comentarios les hayan ayudado en su práctica profesional. Espero que haya sido claro, ¿sí? Soy abogado, en muchas ocasiones me enfrento a temas jurídicos que administradores que están en la operación propiamente desconocen, o contadores que están en la operación desconocen. Por eso yo me abro mucho a que me pregunten con toda confianza, y si no fue así, bueno, pues ahí está mi contacto con esta Cari. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, estoy a sus órdenes, ¿sí? Doy por terminada esta charla y espero verlos pronto nuevamente. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Alma. Muchas gracias, gracias. Karina. Cuídense mucho, ¿eh? Gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias, bonito día. Igualmente, hasta luego.